igual, ¿verdad? Siempre dejamos grabada la sesión y bueno, se quedan en las manos de Brenda Elizabeth Vázquez. Muy buenas noches para todos. Como lo decía el licenciado, mi nombre es Brenda Vázquez y en esta ocasión pues estaré apoyando con la impartición de esta tutoría de repaso. Si gusta, sí, continúo presentando yo para llevar. Vaya, entonces dejo de presentar yo y Vale, usted sigue presentando. muchas gracias. Aquí continúo. ¿Me podrían decir si logran ver la presentación? Sí, la Sí, vemos. sí, se mira. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos en la tutoría de repaso 3 y vamos a hablar iniciando con la unidad 3, que son la característica y las funciones del docente de matemática. Y pues en la agenda que vamos a desarrollar ahora, pues tenemos el saludo bienvenida que ya lo hicimos, algunas recomendaciones. La recomendación es recordarles que para mañana está la entrega de la tarea y para la cual no hay prórroga. Y entonces, pues recomendarles y decirles que no hay que dejar las cosas para última hora, ya que a veces si entregamos a última hora la plataforma tiende a tener algunos problemas. También tenemos un espacio de consultas, eh, podría ser sobre la tarea. Aquí nos acompaña el licenciado Zenón para poder aclarar en conjunto si hay algunas dudas. Pero pues por si no las hay, podemos proseguir. Bien, recuerden, perdón, Brenda Elizabeth, Está recuerden bien. que es importante que aclaren todas sus dudas. Igual como siempre lo he dicho desde el principio, que igual que me gusta que participen, ¿verdad? Entonces espero que igual sigan participando siempre con compañera Brenda Elizabeth. Igual están allí los micrófonos, pueden activar o lo que ha hecho Rosa Araceli, levantar la manito, ¿verdad? Adelante, Rosa Araceli, diga. Buenas noches. Licenciado, yo sí tengo una duda. Yo no he estado muy al pendiente de las tutorías pasadas. No sé si la tarea, digamos, como es un ensayo, en el ciclo pasado, perdón, tuvimos lo que era un ensayo y lo hicimos de la manera que no había que hacer portada. No sé si en este caso hay que hacer portada con usted o siempre se maneja de un solo, empezar con el ensayo directo, que sería una introducción, pero no se detallaría tal cual como introducción, sino que el ensayo en una esquina, por ejemplo, el nombre, y al final, ¿verdad? Igual, finalizar con una introducción, con una conclusión. Muy bien, se le escuchaba mucha interferencia, pero por eso voy a repetirle para ver si realmente escuché bien su pregunta. Lo que usted me preguntaba que en la tarea del ensayo, si es necesario hacer portada. Y luego, pues usted decía que en una esquina, sí se le podía poner el nombre y que con eso bastaba. Y luego, pues claramente las partes del ensayo. Pues bien, al menos conmigo, es decir, es válido que lo hagan así como usted lo ha dicho. Es decir, yo, o sea, no necesito una portada, pero si ustedes lo quieren hacer, tampoco por eso va a tener más o va a tener menos nota, por ejemplo. Entonces, cuando son en tipo, por ejemplo, infografías o son ensayos o son artículos, no es necesario que se haga portada. Basta con que ustedes en una esquina o dentro del cabezado puedan colocar sus datos, ¿no? Su nombre, su carnet, y con eso basta, ¿no? Pero que no está de más si ustedes quieren agregar portada, es decir, que se ve más presentable el trabajo.
pero que no por la portada, si no en la rúbrica lo especifica, pues no es necesario. No sé si con eso le aclaro su duda, Rosa Araceli. Sí, eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Disculpe, licenciado, fíjese que ahí en la rúbrica o en la que han dejado ahí dice que hay que hacer portada y 3 páginas para todo el desarrollo y una para la bibliografía. Ahí especifica. Bien, gracias Reina Guadalupe, porque yo realmente no había leído la rúbrica para el entrega del ensayo. Entonces, en el caso que, por ejemplo, alguien no entregue la portada, pues como en la rúbrica ya va incluida la ponderación de la portada, entonces eso descuenta nada más. Es decir, que esa ponderación la pierde. Entonces, puede ser 3% de la nota global y que no pasa nada. Entonces, igual, como ya Reina Guadalupe acaba de aclarar que es parte del trabajo, entonces que sí, entonces deben de agregarlo. Pero si en un caso, por ejemplo, en otra actividad no especificara que es necesario entrega de portada, pues que no es necesario. Bien, no sé si alguien más tiene otra duda. Bien, entonces al parecer no, ya no hay más dudas. Entonces Eh, vamos a continuar, Brenda. Vaya, está bien. Entonces, continuando con la agenda, tenemos un sondeo de lectura. Vamos a abordar los contenidos de la unidad 3, que sería actitudes, valores y creencias del docente, el componente actitudinal, estilos y estrategias de enseñanza, habilidades y competencias del docente, el docente como un todo, el perfil del docente de matemática, y cuál es el papel del profesor de matemática frente a los problemas de la educación matemática. Para el sondeo de lectura me gustaría saber si ya leyeron un poco los contenidos y pues no sé muy bien cómo son para participar, pero les diseñé una pequeña actividad que me gustaría que todos participaran, no nos vamos a demorar mucho, donde he planteado 2 preguntas a las cuales vamos a dar respuesta. Se lo voy a compartir por el chat y pues pueden ingresar y dar respuesta a las preguntas ahí. Y el que no puede ingresar, pues no hay problema y puede hacerlo aquí por el medio del chat. Estas preguntas es como para ver un poco lo del sondeo de lectura. Entonces usted puede ingresar, le da donde está la cosita del más y pues ahí automáticamente usted puede poner sus respuestas. Por si no le gusta ver, ya ingresaron unos por lo que veo. Y pues por el que no puede ingresar no hay problema y puede escribir sus respuestas en el chat. La primera pregunta es ¿qué se entiende por estrategia de enseñanza? Y el segundo ítem es mencione una competencia relacionada con la función docente. Muy bien, ya veo que se van agregando más. Qué bonito que participan así. Ya vamos a ver las respuestas de los compañeros. Muy bien, aquí tenemos una respuesta ya en el chat y nos dice la compañera Marisol, una estrategia es adaptar contenidos para los alumnos
cada uno con sus características propias. Muy bien, muy buena respuesta, compañera. Por aquí tenemos otra respuesta también y nos dicen, se entiende que las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos empleados por los docentes para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Muy bien. Tenemos otra respuesta, una forma especial de enseñar conocimiento, buscando despertar la motivación del alumno por aprender. Muy bien. Una estrategia de enseñanza son las técnicas que se emplea el docente para impartir su clase, es decir, de una manera creativa para lograr una comprensión más efectiva por parte de los estudiantes. Muy bien. Tenemos otra respuesta de nuestra compañera Eva Andrade que nos dice, considero que la estrategia es forma o técnica que el docente utiliza para la enseñanza. Tenemos otra respuesta, las estrategias son procedimientos o recursos de los cuales el maestro recurre para implementar el aprendizaje y motivar a los alumnos. Muy bien, entendemos por estrategias como los métodos utilizados en el proceso de enseñanza, las técnicas que el docente usa dentro del salón de clases. Y también nos da la respuesta al ítem 2 que dice una competencia puede ser la gestión del tiempo para que el docente pueda usar de manera eficaz el tiempo al enseñar y que toda la agenda pueda ser cumplida. Muy bien, esa es la respuesta de nuestra compañera Rocío Hernández. Muy bien, todos han participado y están muy buenas sus respuestas. En base a estas preguntas que son pues por el sondeo de lectura, tenemos otra respuesta. Una estrategia es adaptar contenidos correctos, ya lo había puesto en el chat, pero la repetimos, una estrategia es adaptar contenidos para los alumnos, cada uno con sus características propias. Tenemos también que una competencia en la función del docente puede ser organizar y animar las situaciones de aprendizaje. En el chat tenemos otra respuesta y nos dice Margarita, son procedimientos utilizados de manera flexible por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Nuestra compañera Reina dice, es un proceso donde los alumnos asimilen mejor la información, cómo hacer que participen. Correcto. Muy bien, pues ya hemos realizado el sondeo de lectura mediante esta pequeña dinámica. Entonces ahora vamos a continuar con lo previsto en la agenda. Vamos a hablar sobre las actitudes y valores y creencias del docente, el componente actitudinal. Las creencias y actitudes de los profesores son componentes importantes para entender la función docente. No puede estudiarse la práctica docente sin analizarse el componente afectivo y personal del profesor. Dentro de estos tenemos que hay factores psicosociales asociados a la evaluación del docente, actitudes y cómo éstas determinan la evaluación en que los estudiantes hacen hacia ellos.
Por si surge cualquier duda, pueden levantar la mano o quieren dar su opinión y pues ahí alguien me avise, porque si llevo la presentación no puedo ver quién levanta la mano, pero me puede interrumpir. Los factores, Páramo en 2008 encontró que los estudiantes tienden a evaluar de manera positiva a los profesores que tienen un mejor trato hacia ellos. Los tratan como iguales. Tienen actitudes amigables, les sonríen o son accesibles fuera de los horarios tradicionales de las clases y están disponibles ya sea antes todo, después de clases. Como vemos, pues esto tal vez nosotros ya lo hemos vivido también, que en nuestro proceso nos hemos encontrado con diferentes docentes, entonces, bueno, nosotros también al final de ciclo tenemos una evaluación y pues escuchamos rumor, depende de cómo ha sido el docente, qué actitudes tuvo conmigo, si me contestaba, incluso en las preguntas si me respondía rápido a mis dudas, cómo lo califico. Entonces vemos cómo estos factores psicosociales están asociados a la evaluación que hacemos al docente, estas actitudes de cómo ellos se muestran con nosotros. También tenemos las implicaciones que tienen las actitudes y creencias de estos profesores en su quehacer educativo. Agudelo, en el análisis de un estudio hecho con profesores de matemáticas, muestra que muchas de las concepciones que tienen los docentes se relacionan más con factores sociales e institucionales que con la innovación y los métodos centrados en el aprendizaje. Entonces vemos cómo es que este factor de la actitud, por eso muy bien nos decía el subtemante que tenemos en la parte superior, el componente actitudinal, cómo es que nuestras actitudes sobresalen y cómo éstas se ven en los profesores de matemática y cómo éstas tienen relevancia más con los factores sociales e institucionales. Entonces, como que se enfoca más en estos factores a que en la innovación y los métodos centrados en el aprendizaje. Francis menciona que una de las dimensiones a considerar en el estudio de la función docente es la personal. Existe una interacción entre el docente y el estudiante. Se generan situaciones de empatía. Asimismo, la autora señala que los profesores cuyo grado de afectividad es alto manifiestan distintos niveles de valores humanos en su relación con los estudiantes. También tenemos el otro que es la disposición hacia la docencia. Según señala Francis, se orienta hacia dos intereses, el de que los estudiantes aprendan y de que él mismo aprenda. Es decir, existe una actitud de responsabilidad por parte del profesor hacia sus estudiantes. Esto concuerda con las investigaciones realizadas por otros autores como Gargallo, Páramo, Agudelo, Izaza y Henao y Izaza, Galeano y Joven. No sé si alguien tiene un comentario sobre esto, le gustaría opinar cómo la interacción que existe entre el docente y el estudiante. Personalmente considero que sí es bastante importante la interacción, una buena comunicación con los estudiantes y el docente para que se mejore y fluya mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque así, ¿verdad? Los alumnos tienen como más confianza de hablarle al profesor, preguntar y comunicarse con él, ¿verdad? Y también para que el alumno vea que de veramente al profesor le interesa que aprenda y que desarrolle un pensamiento crítico y cuestión. Correcto, muy bien, como lo menciona la compañera, qué importante, ¿verdad? Y la actitud que muestra el docente para que también el estudiante se sienta en confianza, porque nosotros vemos que cuando vemos que las actitudes de un docente no son muy buenas, pues hasta tenemos como un poco miedo de hablar porque me va a reprochar, pero es de nosotros y que vamos a ser futuros profesionales de cambiar eso también y ser empáticos con los estudiantes y pues ser lo más amables posibles con ellos y mostrarnos, y como nos dice aquí Francis, ¿verdad? Mostrar una actitud de responsabilidad y de que nos interesa, de que ellos aprendan de la mejor forma
y que se sientan en una zona confortable para ellos, hacer del aula una zona agradable para ellos. Muy bien, ahora vamos a hablar de los estilos y estrategias de enseñanza, lo cual ya vimos en el sondeo de lectura que pues tienen bastante conocimiento y entonces tenemos que por estilo de enseñanza se comprende la acción de docente en el acto educativo. Como ven, es muy concuerdo con lo que con las respuestas que ustedes daban y se hace perceptible en el aula, en el encuentro con el estudiante, en la distribución de los contenidos, en las propuestas metodológicas y el sistema de evaluación. Así el estilo del docente se relaciona con la manera en que concibe el docente el acto pedagógico, del modelo de aprendizaje presente, del saber que se va a enseñar, de las metas de aprendizaje, de las características de estudiantes y del contexto en que se desarrolla este. Vea muy bien cómo toma aquí en cuenta el estudiante, dice, de las características de sus estudiantes. Es labor del docente conocer a cada estudiante porque ya sabemos que cada uno tiene su propio método para aprender y pues a lo largo nos encontramos con mucha variedad. Hay estudiantes que no les gusta opinar, hay estudiantes que tienen dudas pero no las dicen, entonces a algunos les gusta aprender viendo videos, otros les gusta solo leer y entonces pues es como labor del estudiante crear metodologías en base a las características del estudiante, las que mejor se adapten para lograr un mejor aprendizaje. La atención educativa debe de estar orientada a crear contextos enriquecedores para el desarrollo de capacidades de forma equilibrada, donde el docente asume un reto mayor y un papel esencial. Véase muy bien como aquí dice que es el docente el encargado de crear un contexto, ¿verdad? Un contexto donde el estudiante se sienta familiarizado, que no sienta temor y que se sienta que le despertemos el interés por aprender. Otros estudios encontrados abordan el tema de las estrategias desde la perspectiva de las tecnologías de la información y la innovación educativa. Patiño, Barcenas y Cárdenas, Castillo, Jiménez y Gijón señalan que en el ámbito docente existe un creciente interés por el uso de las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este interés se ve limitado por factores institucionales como son la infraestructura, los recursos materiales y financieros e incluso los planes de estudio. Podemos ver cómo es que según cómo va la sociedad, la educación también tiene que ir avanzando, tenemos que ir implementando las tecnologías y si vemos pues ya en muchas instituciones los niños cuentan con computadora y laptop, pero tal vez uno de los factores que afectan las instituciones sí sea que en algunas no se cuenta, no en todas se cuenta con el área de computadoras y en otras aunque las tengan, pero no se cuenta con internet. Y pues otro que podría ser otro factor que nos afecte es que aunque se cuente con el recurso tecnológico, existen maestros que pues no logran hacer el buen uso de ellas porque, por ejemplo, para matemáticas tenemos muchas estrategias tecnológicas para enseñarles a los niños los contenidos, porque hay incluso hasta juegos que son de suma, que son de fracciones, ya para los más grandecitos tenemos GeoGebra, y en fin, existen muchas herramientas multimediales las cuales podemos dar uso. No sé si alguien tiene algún aporte para este apartado también.
Hola, buenas noches a todos. Sí, yo solo quisiera aportar a lo que usted decía, ¿verdad? Que quizás se puede contar con el recurso, pero no se le da como el buen uso, ya sea porque en la escuela no le están enseñando cómo utilizarlo o este, a veces es también por lo del internet, porque hay cosas que las tienen que ocupar con internet, ¿verdad? Entonces, hay como esa deficiencia, porque por ejemplo, yo tengo a mi hija que estudia séptimo grado y ella en la computadora lo más que ve es Fiction Express, que es para lectura de libros, y de matemáticas no están implementando nada. Y igual no hay un maestro que les enseñe a cómo utilizar correctamente la computadora. Entonces, esos son como deficiencias. Muy bien, gracias por su aporte, compañera. Eso es muy cierto. Yo creo que en todos lados hemos visto eso, ¿verdad? Ya contamos con el recurso, pero no le estamos dando el buen uso a la tecnología. No le damos buen uso a esa herramienta que nos han proporcionado. Castillo también hace énfasis en la efectividad del uso de la tecnología en el medio educativo, propiciando mejores estrategias de aprendizaje en el docente. También tenemos de la misma manera, señala Castillo, que la función docente debe ir en consonancia con los cambios sociales. Vea qué importante este punto, porque nosotros vemos que estamos sumergidos en la tecnología. Hoy toda la sociedad está de mano con la tecnología y no está bien de que todo va en avance en conjunto con la tecnología, pero en la educación pues no estamos como que muy avanzados porque no lo estamos implementando adecuadamente, ya que como les digo, existe un sinfín de herramientas que las podemos implementar y que son muy bonitas porque les voy a contar una experiencia. Yo fui a un instituto y donde me hice hacer mi labor como práctica y pues me dice el docente que a los muchachos no les gustaba participar porque no le tenían, ellos sentían que era aburrida las matemáticas, como se dice usualmente. Entonces, pues yo llevé como una metodología ahí para que, usando un poco el teléfono, ¿verdad? Entonces ellos muy agradados de que se cambió un ratito el momento de la clase, pues eso sí, ¿verdad? La estrategia metodológica que se diseñó, pues ponemos una parte con tecnología y no dejamos de fuera también el contenido que es importante que se va a ver. Pero sí es muy bonito ver cómo al utilizar estas tecnologías los estudiantes se sienten más felices y ya no están aburridos en la clase, porque esto sucede porque ellos están sumergidos en la tecnología, entonces llevarles un momento, pero que sea acorde a la clase, entonces para ellos es muy satisfactorio e incluso como les mencionaba, GeoGebra sirve para muchas cosas, entonces para ellos es muy bonito como ahí pueden manipular una gráfica, que le mueven un punto tan rápido y ellos ven sus movimientos, entonces esto es bien efectivo con los jóvenes, ya que como vemos, pues los jóvenes, tal vez nosotros, los mayores, son los que pues, no saben hacer muy buen uso de la tecnología, pero los jóvenes, los muchachos están súper adelantados en ello. Entonces, es como de nuestra labor, como lo dice Castillo, ir en consonancia con los cambios sociales. Ir en las metodologías, ir poniendo un poco de las herramientas tecnológicas como apoyo a nuestras clases. Ahora vamos a hablar sobre las habilidades y competencias del docente, el docente como un todo. Puede observarse que en la actualidad y como resultado de los cambios sociales y de una visión más constructivista de la educación, hay una mayor exigencia hacia el docente en cuanto a su dominio de habilidades propias de su labor como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tejada vincula la competencia docente con lo que él llama la profesionalización del
mismo y la conceptualiza como un nivel de juicio crítico profundo y su aplicabilidad al análisis global de los procesos implicados en la enseñanza para actuar de manera inteligente. O sea que es una competencia de los docentes. Es nuestra competencia el poder tener estas habilidades, tener el dominio de todas las habilidades en cuanto a teóricas, porque no dejamos la matemática de lado, pero estas habilidades también en herramientas, en metodologías, en cómo nosotros podemos hacer de lograr una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje, cómo tener ese acercamiento con los estudiantes. Es parte de las competencias del docente. Tejada también destaca 3 niveles de competencia que la Comisión Europea considera importante para los docentes. Dentro de estas 3 competencias tenemos las competencias profesionales, las cuales están relacionadas con las competencias específicas de la especialidad, destrezas, técnicas y la experiencia laboral. O sea, estas son las como lo más matemático, lo que tenemos que saber teórico de la asignatura. La segunda competencia son las pedagógicas y sociales, aquellas que intervienen en los procesos didácticos, el aprendizaje colaborativo, la transferencia efectiva del conocimiento, o sea, y la labor mentorización, la transferencia efectiva, o sea, cómo nosotros creamos esa mejor metodología para transmitir ese conocimiento y pues que los muchachos lo puedan percibir de una mejor manera y que no sientan tan difíciles las matemáticas, ya que para la mayoría son aburridas. Cómo lograr despertar ese interés por la asignatura. Esa es una competencia pedagógica. Él también destaca la tercera competencia, que es de gestión, la cual atiende la coordinación con agencias formativas, colaborativas y supervisión de prácticas. O sea, la capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, la administración y una evaluación de manera efectiva de los procesos educativos, tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional, ¿verdad? Más habla de 6 competencias relacionadas con la función docente. Aquí tenemos otras 6 competencias, la cual nos dice la primera, diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional. Todo ello en coordinación con otros profesionales. Es una competencia del docente, crear esa guía de acuerdo con las necesidades. Tenemos la segunda competencia, que es desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando oportunidades de aprendizaje tanto individual como grupal. Vea cómo a lo largo de que ya al momento de ejercer la docencia, el docente es el encargado de propiciar ese ambiente de enseñanza y ver de que, o sea, no solo se puede trabajar individual, hay momentos en que se pueden trabajar en grupo, ya que pues a algunos jóvenes les gusta trabajar en grupo porque se sienten como en el apoyo de poder recolectar la información entre todos, pueden discutir, pero también así nos vamos a encontrar con unos jóvenes que ellos dicen, prefiero trabajar solo, porque bueno, yo lo he visto, les digo, vamos a trabajar en grupos o en parejas, y siempre hay un joven que dice, pues, a mí me gusta trabajar solo. Entonces, ahí a cada quien, y vemos como cada joven es distinto su manera de aprender. Otra competencia es tutorar el proceso de aprendizaje del alumno, propiciando acciones que le permitan una mayor autonomía. Como lo vemos en el caso de nuestra modalidad, tenemos los tutores, pero si vemos que en esta modalidad, pues la mayor parte es autónoma, somos nosotros los que tenemos el interés de aprender, tenemos que estar pendientes de las actividades. Si vemos en cada tutoría, pues nos conectamos y aclaramos las dudas. Y
y es así como nosotros pues llevamos vamos pasando nuestras asignaturas, pero es de nosotros la autonomía. Y pues tenemos los tutores que son quienes nos guían. Tenemos la otra competencia que es evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso es como decimos, implementamos tal metodología para dar una clase, pero luego hay que evaluar esta metodología, qué tal me funcionó, participaron, obtuve los resultados que esperaba, pero también tengo que analizar dónde hubieron fallas, cómo podría mejorar esta metodología. Entonces, esta es una de las competencias, o sea, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, el proceso de lo que hemos llevado dentro de la clase, la metodología que hemos llevado. También tenemos otra competencia que es contribuir activamente a la mejora de la docencia y participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución. ¿Ve? Participar con la institución también. Todas estas son competencias relacionadas a la función docente. Ahora vamos a hablar sobre el docente estratégico. Prados, Cuberos, Santa María y Arias hablan del docente estratégico como aquel capaz de conjugar al unísono una cierta estabilidad identitaria con una capacidad de ajuste a los cambios en los contextos de su práctica. Esta concepción del profesor no es vista por los autores como una competencia, pero sin embargo posee elementos que pudieran convertirla en una habilidad o competencia que no se adquiere mediante algún proceso formativo, sino más bien sería una cualidad innata. Como lo decía anteriormente, la capacidad de ir ajustándose a la metodología y los cambios que tengo que ir haciendo para mejorar la enseñanza y aprendizaje, ya que como si un día vamos y la estrategia que implementamos no funciona, pues tengo que evaluarla y ver cómo la mejoro, qué cambios necesito para que éstas tengan mejores. Y pues si no me funcionó, pues cambiar de estrategia. Por último, para Francis, el análisis de la práctica docente es de carácter multidimensional, ya que identifica 3 ejes o dimensiones importantes desde donde emerge la práctica docente. Tenemos la dimensión personal, la dimensión disciplinar y la dimensión pedagógica, donde vemos que, bueno, la dimensión personal, ahí les puse una figurita como más o menos para guiarnos qué es la dimensión personal en el docente, qué es lo más personal. Y también tenemos la dimensión disciplinar, la que pues tiene que ver con nuestra asignatura, el contenido, la matemática, la dimensión pedagógica, que pues cómo me desarrollo dentro del aula también. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento académico. Es un concepto que en educación y psicología destaca respecto a su importancia, ya que permite evaluar la eficacia y la calidad de los procesos educativos de los estudiantes, mismos que son el resultado de los esfuerzos de las instituciones educativas y específicamente de los docentes, convirtiéndolo así en un indicador y guía de procesos y productos de un sistema educativo y un rol docente, así como la toma de decisiones a partir de la cualificación. Para Izaza y Genao, los estudios sobre el rendimiento académico se agrupan de 2 maneras, los centrados en el docente y sus actuaciones de enseñanza, y aquellos referidos a aspectos intra e intrapsíquicos de los estudiantes. Como vemos, pues, ya hemos escuchado hablar de rendimiento académico, pero este tiene sus factores, ¿verdad? Como a qué se debe el rendimiento académico, a que a veces está, pues, bajo, y como escuchamos que generalmente que el rendimiento en matemáticas pues es bajo, entonces esto se agrupa en 2 formas, en que podría ser en el docente y las actuaciones de enseñanza, o sea, cómo enseña, y pues la otra sería cómo el estudiante también procesa la información que se le está transmitiendo sobre los contenidos. Ahora vamos a hablar sobre el perfil del docente de matemática.
el perfil de un docente de manera general, según Galvis, Fernández y Valdivieso, es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. Murillo afirma que el maestro necesita una interesante propuesta de actualización del maestro de matemática bajo los nuevos preceptos teóricos prácticos de matemática, a partir de situaciones de aprendizaje significativos tomadas de la vida cotidiana. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento o algo que quiera opinar. Bueno, creo que es bastante importante lo que dice de que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo tomado de la vida cotidiana, o sea, relacionar los contenidos que se van a esparcir el día de la clase con la vida cotidiana de las personas, así, ¿verdad? Para un mejor entendimiento, o sea, porque a veces, o sea, no se implementa una forma de explicar o de enseñar que sea tan entendible o tan relacionado con la vida cotidiana de los alumnos que por ende se puede dificultar un poquito el aprendizaje. Muy bien, muchas gracias por su aporte y sí, muy importante lo que dice la compañera porque ya en la labor nos encontramos incluso con estudiantes que nos dicen y a mí por qué y para qué me sirve esto que estoy aprendiendo de matemáticas, en qué lo voy a utilizar. Entonces ahí entra la labor del docente, pues ejemplificar y adaptar al contexto para que le tome sentido y sienta el interés por las matemáticas y se salga de eso que trae desde antes del para qué me va a servir las matemáticas. La solución al problema de la enseñanza de la matemática requiere de acciones concretas. Y nos dice, ser docente no significa vaciar contenidos repetitivos, acabados, definitivos. Es necesario que dicho profesional aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de educación de calidad. También tenemos la actualización del maestro de matemática bajo los nuevos preceptos teóricos, prácticos de la matemática a partir de situaciones de aprendizaje significativas tomadas de la vida cotidiana, como lo decía la compañera anteriormente en su aporte. También tenemos que la docencia no consiste únicamente en transmitir conocimiento, sino en despertar en el educando el deseo y la alegría por aprender, crear en su alma un vínculo afectivo con los que los rodean, desarrollar al individuo desde adentro. También tenemos que la enseñanza de la matemática debe orientarse en atención al ritmo de aprendizaje y estilos de aprendizaje propio de cada estudiante. Como lo mencionaba anteriormente, es nuestra labor identificar y poder propiciar ese contexto donde este estudiante se sienta que puede aprender y conforme es que cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Por eso la verdadera docencia es aquella que propicia que el estudiante se forje la necesidad de aprender por su cuenta y encontrar en el profesor un guía. Por ejemplo, cuando impartimos una clase y un ejercicio y el estudiante nos pregunta, pues nosotros no le desarrollamos el ejercicio, es decir, pues el ejercicio está con manzanas, pues yo se lo explico con peras, o sea, no es que se lo vamos a desarrollar, sino que nos convertimos en sus guías para que el propio vaya desarrollando y vaya aprendiendo por su propia cuenta. Un acompañante para llegar al conocimiento. Vea muy bien, el estudiante llega a la respuesta, pero nosotros los docentes nos convertimos en acompañantes, no es que le realizamos todo el proceso, nosotros solo somos guía y el acompañante. En la medida en que se respeten estas ideas, se está favoreciendo hacia la matemática el desarrollo personal de actitudes, habilidades y capacidades de aprehensión.
Ahora vamos a hablar sobre cuál es el papel del profesor de matemática frente a los problemas de la educación matemática. Cómo se concibe la ciencia matemática. La matemática a través de la historia se fue construyendo como respuesta a preguntas de distintos orígenes y contextos, preguntas que tenían que ver con el quehacer diario del hombre. Es por ello que concibe la ciencia matemática como la exploración de diferentes complejidades o estructuras de la realidad, en orden de avanzar hacia ella. El progreso del conocimiento del hombre, el progreso cultural. La matemática se muestra como una ciencia que realiza por excelencia procesos de abstracción y generalización más avanzados, apoyándose en la función simbólica. A partir de los desarrollos de la ciencia contemporánea, surge una estrategia de investigación y una visión de ciencia compartida, la que no le es ajena. Como hemos visto tal vez en otras asignaturas también, ya hemos estudiado la historia de la matemática, vemos como que la matemática no es que surja así del momento, ya viene de años, desde siglos atrás, y cómo en el caminar se ha ido transformando y se ha tratado de ir modernizando. Y ahora vamos a ver quién es el matemático. Aquí nos dicen que el matemático persigue a través de su quehacer la construcción de una cosmovisión, aspecto determinante del porvenir de la matemática, a juzgar de la historia. Esto da cuenta de 4 diferentes tipos de matemáticos. Véase bien, ahora vamos a ver que hay 4 tipos diferentes de 4 tipos de matemáticos, donde tenemos al matemático investigador o técnico. El matemático investigador, pues, es aquel que profundiza, investiga y extiende los resultados matemáticos. Tenemos al matemático docente, pues, que es el responsable de transmitir los conocimientos matemáticos a cada nivel de enseñanza. Tenemos el matemático teórico de la educación, y pues también tenemos al matemático divulgador. ¿Qué concepción de didáctica de la matemática? Al pensar en una didáctica de la matemática es necesario hacer mención a Shepard y el grupo de matemáticos de IREN, donde el IREN es el Instituto de Investigación sobre Enseñanza de las Matemáticas, quienes defienden la existencia de una ciencia que ellos llaman didáctica de la matemática. Toda ciencia debe asumir como su condición primera el proponerse ser ciencia de un objeto real existente en una existencia independiente de la mirada que la transformará en objeto de conocimiento, posición materialista mínima. Es necesario suponer que en este objeto hay un determinismo propio, una necesidad que la ciencia querrá descubrir. Entonces, con esta concepción epistemológica como base, el Instituto de Investigación sobre Enseñanza de las Matemáticas tiene una lógica propia y nos dice que la didáctica de la matemática es una rama de la matemática, no de la didáctica ni de las ciencias de la educación. Entonces, aquí tenemos claro esto, que la didáctica de la matemática es una rama específica de la matemática, no de la didáctica ni de las ciencias de la educación. Ahora tenemos cómo llegan las teorías al ámbito escolar, cómo funciona el conocimiento matemático, cómo llevamos todo esto al aula. Tenemos que depositar las respuestas en manos de los matemáticos teóricos de la educación, es decir, en los docentes. Desde esta concepción, lo que se enseña y cómo se enseña depende de los matemáticos, los únicos que dominan el objeto y sus reglas. En este contexto, el rol docente pasa a tener una importancia significativa. El fin principal será lograr que estos alumnos se apropien de un saber ya constituido o por constituirse. Vea, el último papel
que es muy importante y significativo, es el del docente, o sea, cómo nosotros podemos lograr que estos estudiantes puedan obtener un aprendizaje significativo y cómo logren recibir estos conceptos, cómo adaptarlos, cómo utilizar los conceptos que les están transmitiendo, o sea, es nuestra labor. El doctor de Guzmán hace referencia a las facetas que busca la matemática como conocimiento, ciencia, entre los cuales menciona sintéticamente que un conocimiento sistemático sobre las situaciones externas, el dominio de ciertas herramientas como las computadoras, la construcción de una cosmovisión y un conocimiento que a la vez belleza, arte, juego y aventura. Y vemos que, pues, volvemos al anterior, que tenemos que tener cierto dominio sobre las herramientas y pues es nuestra labor la construcción de un mejor ambiente para los estudiantes. Y pues esto sería todo de mi parte sobre el tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna una duda, un comentario, ya que hemos hablado sobre las competencias y el perfil del docente. Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a los contenidos, pero es sobre las características primarias de un docente así experto, decía, que no lo entendí muy bien y me gustaría que me lo especificara, que decía uso de distintas estrategias para resolver los problemas. O sea, se refiere a diferentes estrategias para resolver ejercicios o diferentes formas de explicar los ejercicios. Las diferentes formas de explicar, porque por ejemplo las estrategias, como lo mencionábamos, en sí, bueno, el ejercicio no podemos encontrar que a veces tiene muchas soluciones, pero en sí en matemáticas hay ejercicios que solo tienen una solución. Entonces, pero ahí implica la labor del docente y una competencia como él para crear estas metodologías, porque si a un grupo le explico de una forma, pero de ese grupo no sé cuántos estudiantes van a poder comprender lo que les estoy diciendo. Entonces ahí viene el reto de cómo yo mejorar eso para que quien no me pudo comprender, mejorar mi metodología. Ah, pues entiendo, gracias. Y bueno, por último tenemos el recordatorio siempre de que para mañana es la fecha límite de la entrega de la tarea 2. Y pues no sé si el licenciado Zenón tiene algo que decirnos también. Bien, gracias Brenda Elizabeth Vázquez. Pues prácticamente solo decirles que estoy pendiente de terminar de revisar la tarea 1, que es la infografía. Entonces, una vez terminado, eh, les voy a avisar por medio del grupo que ya pueden revisar sus calificaciones, igual, para que igual si hay alguna duda, inquietud sobre su nota o cómo ha sido evaluado, entonces igual la pueden hacer. Tendrían, quiero ver, aproximadamente 3 días hábiles, ¿no?, después de la publicación. Bien, sí, dígame, Verónica. Buenas noches, licenciado. Fíjese de que yo ya casi estoy terminando el ensayo, pero yo me hacía una pregunta, porque como allí dice que es un ensayo FODA, entonces yo leyendo me di cuenta de que un ensayo FODA, como lo dice cada una de sus letras,